Hola, estamos muy contentos de encontraros de nuevo en nuestro espacio que es nuestro comentario semanal de divisas. Un programa que cada semana pues publicamos con nuestra visión sobre los mercados. Porque realmente el comentario semanal es eso, es nuestra visión del mercado, la metodología que nosotros utilizamos para analizar el mercado cuando los mercados están cerrados durante el fin de semana, para planificar la operativa en nuestra semana siguiente. Por tanto, no es un programa que hagamos para mostrarlo en internet, sino que lo que realmente es nuestra intención es mostraros nuestra rutina, digamos, diaria, nuestra rutina semanal para acomodar nuestra operativa a la evolución que se produce en los mercados financieros. Este comentario semanal lo podéis ver además archivado, porque creo que es una fuente muy importante, o puede ser una fuente muy importante de información, ver la evolución histórica de estos comentarios. Como os decía, lo podéis ver en nuestro canal de YouTube. Un canal de YouTube que yo os recomiendo evidentemente que os suscribáis, porque ahora mismo ya tenemos más de 150 vídeos con un montón de horas de formación sobre trading, que creo que pueden ser pues de alto valor para la gente que quiere iniciarse pues en esta disciplina. Además del canal de YouTube, también podéis ver nuestros vídeos a través de una iniciativa que hemos arrancado recientemente, que es For Experiences TV. For Experiences TV es una televisión por internet dedicada exclusivamente al trading. Tenemos dos canales, el canal básico y el canal premium. El canal básico lo podéis ver conectándoos a nuestra web sin ningún problema. El canal premium tenéis que registraros previamente en nuestra zona, digamos, para usuarios, para suscriptores, que llamamos Trading Desktop, donde pues tenemos muchas de las herramientas que nosotros utilizamos y que vosotros libremente podéis utilizar, porque esa zona es accesible bajo registro, pero es totalmente gratuita. Os recomiendo también, evidentemente, pues que entréis y que le echéis un vistazo, y que de esta manera podréis trabajar con todas las herramientas que nosotros os mostramos en los vídeos. Desde For Experiences TV podéis ver programación diaria de tanto de los vídeos que nosotros realizamos, como vídeos de otros traders que consideremos interesantes, o vídeos de productoras o de otros organismos sobre trading y mercados financieros. Por tanto, si tenéis un rato y queréis ver o queréis pues disfrutar de documentales o de vídeos sobre trading, no hay mejor lugar que For Experiences TV, que podéis ver la emisión que se está realizando en esos momentos, o podéis ver el archivo de programas y rastrear ahí los programas que os interesen. Y creo que también es una buena referencia de programas, como os digo, y documentales sobre mercados. Incluso lo podéis ver con toda comodidad desde vuestra Smart TV, sentados en el sofá de vuestro salón, o sea que más fácil no puede ser. Después de este inciso y de esta cuña publicitaria, ya no os entretengo más y os dejo con el comentario de esta semana, en el cual vamos a destacar sobre todo la rueda de prensa de Donald Trump. Un Donald Trump que parece que está monopolizando la atención de los mercados, y que veremos pues si esta tensión, esta dinámica sigue a partir del momento en que empiece a ejercer realmente como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Nada más, un saludo y que lo disfrutéis. Hola, un saludo desde forexperiences.com en este comentario semanal del mercado de divisas. Vamos a ver lo que ha sucedido esta semana, una semana marcada un poco por la indecisión, a la espera de que Donald Trump pues ya empiece a ejercer de presidente de los Estados Unidos, pase de presidente electo ya presidente digamos en ejercicio. Aún así, la verdad es que los mercados están girando mucho alrededor de lo que dice este hombre, y la demostración clara pues ha sido esta semana, en la cual pues ha habido movimientos de mención en el momento en que Donald Trump pues realizaba una rueda de prensa.
veremos a partir del momento en el cual este hombre pues entre ya como presidente en ejercicio, cómo va a empezar a aplicar o no las medidas que él está predicando, y por tanto pues veremos qué efectos tiene en los mercados, aunque como os comentaba pues sí que es cierto que ya los empieza a tener. A este respecto, pues bueno, en el comentario de hoy vamos a hablar en general de los mercados y luego vamos a profundizar un poco en todos estos asuntos con diferentes puntos de vista. Vamos a ir a hablar de lo que ha sucedido en el mercado de divisas. Vamos a hablar de un euro dólar en el que Trump ha logrado cambiar el sentimiento. Estábamos desarrollando una semana lateral y tranquila, y bueno, la única alteración que hemos visto en el mercado ha sido la rueda de prensa de Donald Trump, y bueno, pues esto ha hecho cambiar el sesgo completamente y el euro ha ido recuperando posiciones en la última mitad de la sesión semanal. Respecto a la libra dólar, vamos a ver cómo está pues esto muy plana, y bueno, con alguna interferencia como la de la rueda de prensa de Donald Trump. No hay novedad en este par. Realmente parece bastante evidente que el Brexit va a marcar la agenda, y pues en esta semana solo Trump ha logrado sacar de la lateralidad al mercado, aunque de forma momentánea, ¿no? Después ha vuelto al nivel más o menos donde se ha movido toda la semana, que ha sido estos 1,2160 dólares por libra. El dólar yen pues ha tenido un rechazo claro en zona de resistencia. Tal como habíamos adelantado la semana anterior, nosotros veíamos claro ese nivel de largo plazo que ha impedido el avance del precio y ha provocado una reacción, pues bueno, relativamente severa. Hemos visto entonces descensos debido a esa zona fuerte de resistencia que haya el dólar yen en su parte superior. Con el oro pues vamos a ver cómo hemos consolidado los 1.170 dólares. Pues se inició la semana realmente consolidando cómodamente, consolidados encima de esta zona, y hemos visto pues bueno, avances ciertamente decididos, lo que nos hacen pensar pues que esa zona no corre peligro, al menos en esta sesión o en las próximas sesiones, y parece que está ya pues asegurada, y con el aumento de la incertidumbre pues podría ser que viéramos incluso niveles sensiblemente superiores. Con el dólar australiano vamos a ver cómo ha habido una continuación del movimiento producido la semana anterior, un movimiento alcista. La semana pasada ya comentamos la importancia de ese rebote y la recuperación que parecía mostrar. El movimiento se ha prolongado pues otra sesión, y el par ha llegado a tocar los 0,75 dólares. Y como activo de la semana pues vamos a repetir el activo de la semana anterior. Nos vamos a fijar en la renta variable de Estados Unidos por la especial situación que estamos viviendo, y el comentario que debemos hacer ya de entrada es que la volatilidad ha disminuido sensiblemente. La volatilidad a corto plazo, sabéis que nosotros pues seguimos esta volatilidad, y esto también nos lo vamos a explicar con un poco de detalle. Pues la volatilidad a corto plazo se ha visto disminuida de una forma bastante importante. Yo creo que esto también significa que los índices USA pues empiezan a mostrar ciertas dudas. No vemos ese vigor que había anteriormente a la hora de ver esos ascensos. Por lo tanto, vamos a examinar con detalle los índices de renta variable norteamericana. Pero no nos vamos a quedar aquí. Vamos a ver también, como siempre, pues un vistazo al mercado de renta fija, al mercado de los treasuries, los bonos norteamericanos, porque tienen una influencia directa en la cotización de los mercados de renta variable. Y todo esto siempre bajo el paraguas de las declaraciones de las decisiones del nuevo gabinete de Donald Trump. Un gabinete que pues en sus declaraciones no está mostrando o no está pues ayudando a que haya una cierta estabilidad, cosa que promete además un año en ese sentido bastante movido. Y para cerrar, pues también os vamos a comentar una pequeña curiosidad que hemos visto en el mercado y que realmente yo creo que manifiesta claramente las tendencias que vamos a poder ver en los próximos años en los mercados de capitales, en la sociedad en general, pero especialmente en el sector financiero.
vamos allá con el euro dólar. Un euro dólar que, como hemos comentado, en el corto plazo vemos cómo empezó en la semana con un desarrollo lateral. Si recordamos, veníamos de la semana anterior también de una cierta lateralidad, ¿no? Consolidando niveles, con un mínimo, habíamos marcado mínimos prácticamente históricos de 1,03. La proximidad de la rueda de prensa de Trump fortalece al dólar hasta llegar a tocar niveles de 1,0450, pero la rueda de prensa de Trump pues revienta, digamos, todos los pronósticos, hace una reversión, provoca una reversión y vemos cómo pues después de un movimiento violento el par comienza a recuperar posiciones y acaba cerrando cerca de los 1,0620. Esto en el largo plazo pues nos deja una figura tal que así, en la cual vemos cómo se está desarrollando, se dibuja perfectamente una reacción ante esta potente bajada y un rebote, un pullback que intenta recuperar la directriz del movimiento para volver a entrar en ese canal lateral en el que se hallaba desarrollando el precio, el par, ¿no? Lo que pasa es que, como podemos ver, pues al menos por ahora no hemos conseguido ni siquiera intentar testear esa zona. En el caso de la libra dólar tenemos una estructura bastante parecida, con un canal lateral mucho más definido que el euro dólar. Venimos de una semana anterior con una estructura relativamente similar y solo lo altera la rueda de prensa de Donald Trump, que parece que añade un poco más de vigor, pero como podemos ver luego el precio vuelve a marcar precio de consenso prácticamente, que es este nivel de 1,2150, entre el 1,2150 y el 1,22, que es esta zona de aquí. Parece que aquí es donde el par pues se encuentra más o menos cómodo, al menos por ahora. Desde el punto de vista del largo plazo, lo que estamos teniendo pues es una prolongación de este descenso y vamos a ver, parece que el par se resiste a testear de nuevo mínimos, ¿no? Yo creo que esto también tiene mucho que ver con el estado en el que se encuentran pues las negociaciones y el proceso que se está siguiendo con el Brexit. En el momento en que se dinamice este asunto, en el momento en que se presente realmente la petición formal activando el artículo 50 del Tratado de la Unión, en el momento en que se empiecen a ver ciertos posicionamientos en las negociaciones que van a tener lugar, pues seguramente aquí podríamos ver una rotura de ese mínimo, mientras pues bastante probable que el par entre en una zona lateral. Por lo tanto, vamos a tener atención a ese mínimo que podemos ver aquí de 1,19. La zona de 1,19 sería esa zona en el largo plazo a proteger para los alcistas. Parece que aquí se intuye la formación de un nuevo mínimo superior y podríamos ver pues un intento de relajar un poco la tensión bajista y acercarse hacia la primera, al menos, directriz del movimiento bajista, del movimiento acelerado, que estamos hablando pues de niveles de 1,28. Por lo tanto estamos en 1,21, aún hay recorrido para desarrollar aquí este movimiento de al menos contención. En el caso del dólar yen, tenemos un dólar yen, bueno, que hemos visto como pues ha marcado ese rechazo del que hablábamos en el largo plazo. Como podéis ver aquí, esta es la zona técnica en la cual se produce esa contención, y a partir de aquí vemos un mínimo que nos lo ha marcado esta semana ya un máximo menor que el máximo anterior, y a partir de aquí vemos cómo la directriz de largo plazo pues ejercita su presión y ni la rueda de prensa de Donald Trump pues logra romper esa zona, ¿no? La rompe momentáneamente, y luego pues a la par de los otros cruces que hemos visto, pues lo que hace es devaluar el dólar en la rueda de prensa de Trump, y nos deja pues en una zona sobre los 114.50 aproximadamente, que si vemos el largo plazo pues no deja de confirmar lo que nosotros os comentamos la semana pasada, que veíamos una figura en la cual pues se producía ahora un rechazo sobre esta zona de resistencia para ir a buscar un apoyo en seguramente soportes móviles que ahora estarían en el nivel de los 110 yenes, y luego intentar de nuevo una rotura de esta zona. Hay que decir que el dólar yen en ese sentido es bastante noble, es un cruce, es una divisa que es que
se ajusta bastante a los movimientos técnicos, lo que sí que es verdad que dilata mucho esos movimientos en el tiempo, es decir, cuando entra en estas zonas laterales las dilata mucho, pero sí que cuando inicia un movimiento de estos acostumbra a cumplir las directrices más fielmente que seguramente pues otros cruces, otros activos del mercado. Por lo tanto, nosotros estaremos esperando ahora mismo más descensos hasta acercarse a este nivel de soporte móvil, que ahora mismo pues estaríamos hablando de unos niveles de los 110 yenes. Por lo tanto, hay una horquilla en este momento de unos 440 pips. Vamos con el dólar australiano, que nos ha continuado de una forma clara el movimiento producido la semana anterior. No ha perdido ni la directriz acelerada del movimiento de medio plazo, por lo tanto pues bueno, eso quiere decir que seguimos con actividad alcista de una forma clara, de una forma definida, y nuestro pronóstico no tiene por qué ser distinto en la semana siguiente. Veremos seguramente nuevas alzas. El único problema de estas alzas es que podrían encontrarse con un nivel de resistencia, pero ya hablamos de zonas de 0,7620. En este momento pues nos hallamos en los 0,75 y eso hace pues que haya 120 puntos aún de margen. Vemos como los apoyos repetidos en esta directriz de soporte han funcionado de una forma prácticamente matemática, y por lo tanto pues atentos a la rotura, quizás la rotura de estas zonas de 0,7520 pues sería un buen punto para colocar una operación a largos con un stop relativamente corto, ya con un objetivo de 0,7620, o sea, ir a buscar los 100 puntos. Veremos cómo abre dentro de unas horas, pero es un planteamiento pues bastante correcto en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Superar esta zona de los 0,7620 ya parece más complejo, ¿no? Históricamente, como podemos ver, pues en este 2016 esta zona se ha mostrado como infranqueable. Por tanto, podemos ver roturas momentáneas, pero luego seguramente veríamos una búsqueda como mínimo de nuevos apoyos, al menos una realización de pullback, ¿no? También pues rebotando en esta directriz de aquí que podemos ver. Por lo tanto, podemos ver algún movimiento de este tipo, intentar después de nuevo una rotura al alza, pero eso también ya iría muy condicionada en función de pues los datos macro y cómo vaya evolucionando el mercado. En el corto plazo yo creo que el objetivo lógico y más modesto es pensar en alcanzar esos 0,7620 y cerrar la posición. Respecto al oro, pues tenemos un oro que ha consolidado este nivel de 1.170 dólares por onza, y ha pues aprovechado esta consolidación que hubo la semana anterior de este nivel, como podemos ver aquí, para proseguir en su avance. Aquí ha tenido menos incidencia la rueda de prensa de Donald Trump. No ha cambiado tampoco el sesgo del par, y es evidente que aquí pues empieza a ejercer seguramente de activo refugio, y por lo tanto pues ya lo vemos que está tocando los 1.197 dólares por onza, y podemos ver seguramente pues nuevas alzas. Este movimiento, alejándose de los 1.170, nos deja en el largo plazo pues una vela que manifiesta bastante bien ese sentimiento de mercado, y una vela que ya nos dirige directamente hacia zonas pues de los 1.232 dólares por onza, en donde ya encontramos pues alguna zona de resistencia móvil, aunque el objetivo claro, clarísimo, es esta zona aquí, este 61,8 de Fibo, que siempre nosotros pues vamos hablando de él, ¿no? Vamos hablando de este nivel, que son los 1.260 aproximadamente, que es esta zona un poco menor de los 1.260, que expresa pues el 61,8% de toda la subida histórica que hemos tenido en el periodo 2003-2010 en el oro. Por lo tanto, es un nivel psicológicamente muy importante. Vemos que esta franja entre los 1.257, 1.258 dólares por onza y los 1.170 viene marcando el precio del par
desde hace prácticamente 2 años. Por lo tanto, podéis ver aquí realmente la trascendencia de este nivel. Bueno, pues esto ha sido un poco la visión del mercado, la visión que hemos podido ver esta semana del mercado de divisas y de los mercados financieros en general. Una semana marcada por la rueda de prensa de Donald Trump. Ahora vamos a ver el activo de la semana, o en este caso los activos de la semana, para acabar de tener pues esa visión global del mercado. Bueno, dentro de esta sección de activo de la semana y hablando de índices de Estados Unidos, os hemos comentado en el sumario pues un factor, creo yo, muy determinante y algo muy destacable que nosotros hemos visto, hemos detectado, que ha sido una disminución de la volatilidad a corto plazo. Para enseñaros un poco este dato, vamos a entrar en nuestro laboratorio, entre comillas, y os vamos a enseñar una de las herramientas que nosotros utilizamos, que no tenemos disponible vía Trading Desktop, vía web, pero que nosotros utilizamos pues a nivel interno, ¿no? Y que nos sirve para detectar este tipo de cosas. Esta herramienta, pues bueno, es un monitor para nuestras estrategias que nos calcula automáticamente los objetivos que debemos ir a buscar en cada uno de los movimientos que nosotros detectamos. Esos objetivos de cada una de nuestras operaciones, esos targets, como podéis ver aquí, pues están dimensionados en función de la volatilidad. Por eso para nosotros es tan importante hacer un seguimiento de esa volatilidad. Y si miramos la volatilidad desarrollada en los últimos tiempos por los índices norteamericanos, pues nos damos cuenta de que ha habido una disminución importante. La línea azul, esta oscura que podéis ver, es la cotización del activo en sí, la cotización del S&P 500, en este caso, el precio de cierre. Y podéis ver cómo esta línea azul pues es la línea de volatilidad semanal, digamos, y vemos cómo hay una reducción importante. Una reducción que también se repite en los otros activos. En este caso vamos a ver los activos norteamericanos, vamos a ver el Dow Jones para verlo con un poco más de perspectiva. Como os digo, pues vamos a utilizar a reescalar el gráfico para que nos enseñe un poco mejor el precio. Vamos a ajustarlo un poco más, 16 en el caso del Dow Jones. Podéis ver la reacción es exactamente igual, cómo se está aplanando el precio y se está reduciendo también la volatilidad en cada una de las sesiones. Estamos hablando de volatilidad semanal, pero vemos como realmente pues se está reduciendo. Vemos como aquí hay un pico, ¿no?, que se produce, y luego esta volatilidad se está reduciendo. Cuidado, porque esta línea azul que vemos gruesa aquí, que es a la que nos estamos refiriendo, es una media exponencial de la volatilidad. Estas líneas que veis aquí más claras son los realmente registros semanales. Nosotros siempre nos fijamos en esta media exponencial para un poco pues alejarnos del ruido que nos pueda producir en un momento determinado un factor que se produzca esa semana. Pero sí que es verdad que incluso podéis ver cómo la media se ha ido reduciendo conforme este impulso de precio se producía. Entonces es evidente que el impulso de precio pues se va frenando, ¿no? Se va frenando paulatinamente. Y estamos ahora mismo en una zona de mínimos importante de volatilidad. Por eso es lo que nosotros hemos querido destacar. Volatilidad que, si nos vamos al Nasdaq, pues vamos a ver también repetida. Esto, si no me equivoco, exacto, son... Vamos a poner... ¿Vale? Podemos ver aquí también repetida, además incluso de una forma más acusada, aunque paradójicamente el Nasdaq no ha aplanado su gráfico de precios, sino que ha seguido aumentando, aunque con menos intensidad, pero con una volatilidad, una caída de la volatilidad incluso más acusada que en los otros índices. Lo dicho, podéis ver aquí cómo tenemos este dato. Yo creo que es un dato importante y un dato que también debemos tener en cuenta. Ahora vamos a ver un poco pues los gráficos de precios y ver un poco hacerle un poco el seguimiento a todos estos índices norteamericanos. Y para ver los activos de la semana, pues lo que vamos a hacer va a ser
utilizar nuestra herramienta dentro de nuestra plataforma Trading Desktop, una herramienta la cual pues vosotros tenéis a vuestra disposición para utilizar y graficar lo que vosotros necesitáis, lo que vosotros queráis. Vamos a echarle un vistazo primero pues a los principales índices norteamericanos. Vamos a ver un poco el SP en su gráfico diario y pues bueno, podemos ver, digamos, claramente cómo pues el SP sigue marcando pues esa tendencia alcista. Nos encontramos en una zona pues prácticamente de máximos. Seguimos teniendo pues claramente movimientos o pues ticks alcistas. Lo que pasa es que realmente vemos como pues ahí parece una cierta resistencia a pasar esta zona, y esto pues también se explicaría por realmente que en este momento pues el número de acciones en las cuales vemos que están en fase alcista parece que está disminuyendo, ¿vale? Según lo que nos indica la línea de avance-descenso. Entonces esto pues resulta que es evidente que está ejerciendo, parece, de freno en el mercado. Los continuos vaivenes de Donald Trump, las continuas apariciones e intervenciones, sobre todo en redes sociales, es evidente que no contribuyen en absoluto a que veamos la rotura de este nivel de los 2.275 puntos aproximadamente. Por tanto, desde el punto de vista del SP, pues bueno, deberíamos tener ciertas precauciones y ver cómo se resuelve pues esta situación que podemos ver aquí que se está produciendo ya en el último tramo, en el último mes de 2016 y en este inicio de 2017. Si intentamos pues analizar lo que ha sido, por ejemplo, a un año vista, pues bueno, tampoco nos da mucha más información, ¿no? Por eso lo teníamos pues más, el gráfico más detallado, ¿vale? Pues tenemos este máximo importante, los 1822, que ya queda muy lejos, que es una zona de soporte de principios de 2016. Tenemos esta zona de los 2000 puntos, que también ha sido básica y fundamental a mediados de año, y tenemos esta zona del último trimestre de los 1076 puntos. A partir de aquí hemos visto cómo se desarrollaba este último impulso de 2016, esta última subida que la ha llevado a encaramarse desde los 2075 puntos hasta los 2275, es decir, ha ganado 100 puntos el SP en apenas pues 3 meses, siempre apoyado por, bueno, pues realmente un aumento también acompañado de más valores que se sumaban a esta tendencia alcista, cosa que ahora pues parece que esto pues ha disminuido o se ha frenado. Si vemos el índice tecnológico, nos vamos al Nasdaq, ¿vale? Y el Nasdaq, pues bueno, veríamos un poco podemos ver cómo se reproduce la misma estructura, ¿eh? Por tanto, no es un tema específico del SP, sino que estamos pues ante una situación de mercado. A ver si logramos. Ahí está. ¿Vale? Una situación de mercado, línea avance-descenso, nos encontramos dentro de la misma situación, aunque el Nasdaq sí que parece que pues a pesar de que los valores no están acompañando, sí que ha podido dar este impulso para arriba, seguramente por las especiales características de los activos que lo componen, ¿no? Que son activos pues con más volatilidad. Podemos hablar también de, bueno, pues el Dow Jones, en este caso el Industriales, un poco el mismo esquema, ¿no? Un poco el mismo esquema, un poco la misma distribución, es decir, pues bueno,
¿vale? En este caso no tenemos avance de descenso, pero se repite un poco la misma cantinela, la misma historia, digamos. Tenemos pues una estructura en la cual vemos cómo siguen las alzas, pero va disminuyendo pues realmente el vigor, va disminuyendo la intensidad sobre todo. En el caso del NYSE, de la bolsa, digamos, norteamericana, bolsa de Nueva York, pues también vemos esta estructura de pues mínimos en las mismas zonas. A destacar aquí esto, que ahora mismo pues no tengo conciencia de, bueno, el cierre del año, ¿vale? Un socavón de cierre del año, pero en general podemos ver cómo pues se mantiene la misma dinámica. Y bueno, pues podemos ver un poco también qué pasa con el Russell. A ver si logramos tener aquí, no tenemos, vale, perdón, teníamos la línea escondida. Vamos a suprimir esto, perfecto. Bueno, pues el Russell veríamos que también guarda un poco la similitud, por lo tanto sigue el mismo movimiento que vemos en el resto de índices, desarrollando esta zona lateral desde prácticamente pues el mes de diciembre de 2016, que pues acompaña a esta contención en el número de compañías que siguen alcistas. Al menos en este caso no vemos, como en los casos anteriores, que hay descensos de ese número de compañías. Aquí al menos se mantiene. Recordad que la línea avance-descenso no es más que un ratio en el cual pues expresa el número de compañías que están alcistas, ¿de acuerdo? Por tanto, es siempre muy conveniente que las alzas que podamos ver en el mercado, como es el caso de aquí, se vean acompañadas de alzas de la línea de avance y descenso, porque quiere decir que es un ascenso sano, que es un ascenso apoyado por más valores, por lo tanto ese descenso está más diversificado, ¿vale? En ese sentido, pues repito, podemos ver cómo la estructura es bastante parecida, por no decir prácticamente exacta. Esa sería la foto de los mercados de renta variable, pero ahora vamos a ver qué pasa con pues los mercados renta fija, la rentabilidad de los mercados renta fija. Parece un poco que se ha aliviado la presión, ¿vale? Hemos visto cómo la presión se ha aliviado y vemos cómo pues la rentabilidad de los bonos, por ejemplo, a 5 años se ha reducido pues vamos a ver 32 puntos. En ese sentido, pues estamos ante un escenario en el cual parece que la presión pues se reduce un poco. Vamos a meter el 30 años y vamos a poner también, como siempre, como sabéis, el 10 años, ¿vale? Esto nos permitirá pues trabajar un poco, ¿vale? Viendo diferentes duraciones del mercado, y podéis ver que la sensación es la misma. Es decir, el mercado de renta fija pues parece que ha aflojado un poco la presión y pues podemos ver exactamente cómo las rentabilidades se han relajado. Por lo tanto, estos indicios que nos podían empezar a hacer pensar en que veríamos descensos en los mercados de renta variable, por ahora nos acaban de confirmar. Ascensos muy potentes de la rentabilidad de los bonos, la línea de avance y descenso del mercado no sigue la evolución de la cotización. Ese segundo factor lo tenemos. El primer factor de la rentabilidad de los bonos parece que en ese sentido ha perdido intensidad. Lo que pasa es que ha llegado cotas de pues un ascenso del 20%, como podemos ver aquí. Por tanto, son cotas pues bastante importantes, aunque ahora mismo pues ha reducido bastante ese diferencial. Por tanto, estaríamos alerta, pero no nos estaría confirmando una figura de giro en los mercados de renta variable. Por último, vamos a ver también, echarle un vistazo rápido a pues un índice que nos permite
intentando ver. Vale. A ver. La culpa es nuestra porque no hemos quitado. Ahí está, ¿vale? Los fondos. Sin duda, últimamente uno de los más afectados por los vaivenes de Trump ha sido la empresa farmacéutica. Tenemos un índice aquí de biotech, del SP500, y realmente pues podéis ver aquí como desde noviembre, primero tiene un alza importante por la subida de Trump, y luego pues Trump parece que les está como defraudando un poco, ¿vale? Porque hemos visto realmente unos vaivenes importantes. Creo que este sector va a ser especialmente sensible y va a ser especialmente volátil durante este 2017, vista al menos la política que va a adoptar Donald Trump. Por tanto, cuidado con este sector, que los inversores normalmente somos muy aficionados a invertir en este sector, y podríamos tener sorpresas importantes al respecto. Y sobre realmente lo que hacemos los inversores o lo que nos gusta a los inversores, vamos a hablar de una iniciativa que nos parece curiosa, pero creo que dentro de poco tiempo ya va a salir del ámbito de la curiosidad y va a pasar a ser algo normal y algo muy a tener en cuenta. Ya lo es en estos momentos. Y es que el mercado de futuros de Chicago, el CBOE, ha liberado pues un índice que lo va a mantener y va a trabajar con él, lo presenta como producto, que es un índice que está vinculado a pues los comentarios sobre diversas acciones, diversos valores en las redes sociales. Es decir, ya podemos empezar a ver cómo el sector financiero está adoptando las redes sociales como una herramienta para poder decidir o poder tener criterios sobre nuestras inversiones. Es más bien cierto, es interesante este punto de vista, porque realmente, bueno, pues al final las redes sociales nos pueden dar un sentimiento de mercado, en ese sentido, sobre todo del inversor minorista. Y creo que es un poco lo que está intentando CBOE con este índice, que veremos cómo evoluciona, pero que parece que va a empezar a publicar, en el cual pues bueno, va a empezar a incluir parece títulos de acciones que pues tengan movimiento o estén bastante nombradas o bastante comentadas por los inversores en las redes sociales. Bueno, pues esto ha sido todo lo que nos ha deparado esta semana desde el punto de vista de los mercados. Espero que os haya sido interesante. Ya sabéis que si os gusta, pues agradeceremos enormemente que le deis al botón de me gusta, que compartáis el vídeo en redes sociales, y que cualquier cosa pues nos podéis encontrar en forexperiences.com. Tened cuidado en los mercados y un saludo, Homo Traders. Nos vemos la semana que viene.